vamos a seguir con las sustentaciones a los que faltan, ¿ya? Primero voy a correr la lista. Aguilar Aguirre Faustino. Presente, ingeniero. Ya. Calle Jimmy. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cañá Castillo Luis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Castro Yunga Anthony. Castro Yunga Anthony. Presente, ingeniero. Presente. Chago Juanca David. Presente. Chuquirima Paz Enrique. Presente, ingeniero. Correa Vicente Byron Alexander. Correa Vicente Byron Alexander. Ingeniero, disculpe, ahorita acaba de enviar un mensaje que está con problemas, que no puede ingresar al grupo. Cuenca Saraguro Ronald Iván. Presente, ingeniero. Ya. Cueva Torres Ángel. Cueva Torres Juan José. Gaona Tillahuango Jefferson Jonathan. Presente, ingeniero. Jiménez Capa Brian Ricardo. Presente, ingeniero. Luna Bravo José Ramón. Luna Brava José Ramón. Mendoza Cumbicus Pedro. Presente, ingeniero. Montaneda Capas Drubal. Ingeniero, aquí estoy. Jiménez Edwin. Te saltó el ingeniero. Presente, ingeniero. Montaneda, aquí estoy presente, ingeniero. Mendoza Cumbicus. Presente, ingeniero. Presente, aquí estoy. Pacha. Presente, ingeniero. Quevedo Ramos. Presente, Lice. Sarango Chuquirima Alex Francisco. Sarango Narváez Daniel Alejandro. ¿Ah? Presente, ingeniero. Soto Sánchez. Soto Sánchez Adrián Alexander. Torres Rodríguez Freddy. Presente. Torres Brian Alexander. Torres Brian. Valladolid Masache Brian Steven. Presente, ingeniero.
Vargas Ramón Heider. Presente, ingeniero. Vargas. Vega Ramos. Presente, ingeniero. Ya. Ahora empecemos con las sustentaciones. A ver, para que comparten la pantalla. Disculpe, ingeniero, tal vez se puede hacer solo con la cámara. Porque ¿Perdón? no puedo compartir el archivo. ¿Se puede hacer solo con la cámara? O sea, pongo la cámara y enfoco el monitor. ¿O necesita mismo la compartición de pantalla? ¿Cómo si por la cámara? O sea, pongo la cámara para que vean, pero no me voy a enfocar yo, sino voy a enfocar en las diapositivas. ¿Usted va a empezar? Si gusta, claro, yo estoy listo. Y ya, espere un momentito para ponerle. Ya, ahorita ya puede compartir la pantalla. Eso le comento, ingeniero, que no puedo ¿Vale? compartir la pantalla. Eso le comento, no puedo compartir la pantalla porque el archivo no está en mi celular. Oh, Está en computadora, entonces puedo poner la cámara para que en vez de que los compañeros me vean mi cara, me vean el archivo, para que yo enfocar el monitor. ya. No hay problema. Listo, gracias. ¿Se ve? Sí, compañero. Bueno, empecemos. Introducción. Los motores de combustión hoy en día son las principales fuentes de movimiento. A través de estos podemos movilizarnos e incluso realizar competiciones de velocidad y potencia. No obstante, para esto último es importante tener en cuenta que no basta con tener un buen conductor. La parte electromecánica influye en más de un 30% al resultado asegurado de la victoria. Por esta razón enfocamos nuestro estudio en un punto fundamental del trucaje de un motor, el cabezote o también llamada culata. Es uno de los elementos que más sufre averías en el motor y por lo tanto reduce el rendimiento de los mismos, por una parte delicada y que necesita estar de mejor manera optimizada. Preparación de la culata. Debemos facilitar un mejor llenado de mezcla en los cilindros a alto. Esta circunstancia se favorece cuando eliminamos de las cámaras y colectores cualquier elemento o material que tienda a dificultar el paso de dichos gases o crear torbellinos y turbulencias, que en definitiva se convierte en freno de los mismos. Colector de admisión. Un buen colector de admisión debe reunir las 4 siguientes características. Reducir en posible la distancia del carburador a los cilindros, evitar los recodos que puedan contribuir a crear contrapresiones, repartir la mezcla de forma equitativa entre los distintos cilindros y poseer el suficiente diámetro para no estrangular el paso de la mezcla. Esto es en carros ya un poco antiguos, pero que igual siguen a día de hoy algunos coleccionistas siendo de uso para competiciones. Conductos de admisión. Los conductos de admisión han de pulirse por las razones aludidas anteriormente, hasta el brillo de espejo y prestar especial atención a las partes de estos conductos situado frente a las cámaras de explosión y en especial donde el conducto es atravesado por la guía de válvula correspondiente. Esta guía que sobresale del plano del conducto a unos 5 a 10 milímetros debe ser eliminada, pues es fundamental que los gases salgan sin dificultad por las ventanas de asiento de válvula. Conductos de escape. Los conductos de escape no son tan delicados como los de admisión, en los que se refiere a realizarles a un público a fondo, ya que los gases son expulsados a presión por el émbolo o pistón. De todas formas, siempre conviene eliminar los defectos de fundición, realizando un pulido más o menos cuidadoso, pero sin necesidad de llegar al brillo de espejo. Una imagen de lo que viene siendo las válvulas, las guías, están ahí las presiones.
Bueno, más adelante explicaré un poco más de esto. Continuamos. Cámaras de explosión. Las cámaras de explosión deben trabajarse siempre antes de haber procedido a reajustar la relación de compresión, pues de otro modo estas pudieran resultar falseadas por la eliminación de material. El primer paso a seguir para trabajar las cámaras es quitar las válvulas y poner otras viejas con el fin de que no les afecte a aquellas que pasen a través de la pulidora, y a la vez para que se protejan de los mismos efectos a los asientos. Después se debe proceder a un meticuloso pulido de toda la superficie de la cámara, matando todos los cantos vivos de la misma, con el fin de que después, durante las explosiones, no queden puntos calientes, peligrosos porque pueden causar autoincendios. Reparación de válvulas y sus asientos. Un factor que influye decisivamente en el rendimiento del motor y en la velocidad de rotación es el tamaño de sus válvulas y su geometría. La consideración fundamental que decide estos factores es obtener una admisión rápida de la mezcla al interior del cilindro y una descarga no menos rápida de los productos de combustión sin que la corriente de los gases encuentre obstáculos que puedan originar contrapresiones. Para mejorar las válvulas podemos recurrir principalmente a someterlas a 3 clases de manipulaciones. Aquí tenemos un gráfico que nos explica más o menos lo que es el torneado de las válvulas. Como pueden ver a la imagen de la izquierda, voy a enseñar con el dedo, disculpen, son las válvulas de fábrica, son las que no han sido truqueadas, por así decirlo. Esto se hace en torno. Y para las válvulas de acá, en la primera tenemos una válvula con la cabeza torneada en todo su plano y reducido en la anchura de asiento. Y en la segunda válvula de acá abajo, que también está truqueada, válvula con cabeza torneada en sus cantos para aligerar el paso, en estos de aquí. Y aquí también. Prosigamos. Modificación del ángulo de apoyo. Las válvulas de serie tienen sus asientos a 45 grados. Este ángulo permite un cierre terriblemente efectivo y seguro, pero a su vez tiene el inconveniente de forzar direccionalmente el paso de los gases. Por el contrario, si adoptamos un ángulo de cierre de 30 grados, resulta más crítica la seguridad de estanquidad de la cámara, pero al tratar de revolucionar el motor, nos encontramos con la gran ventaja de que la circulación de los gases es mucho más expedita y racional. De todas formas se aconseja que se deje este tipo de modificación solamente a los motores que se les quiera poner potencia, más bien para las competiciones, ya que la duración de las válvulas es mucho menor que con los asientos a 45 grados. Aquí un poquito que encontré, pero no está muy claro. No está muy nítida la imagen, pero ojalá se aprecie algo más. Y como le dejan acá 30. Mal modificado. Aumento de diámetro. El aumento de diámetro de las válvulas viene limitado por el tamaño de la cámara de explosión, de tal manera que en el motor no conviene poner las válvulas que excedan el 1 milímetro de diámetro de las originales, no siendo necesario este aumento nada más que en las de admisión, aunque también puede realizarse en las de escape si se desea. Lógicamente también hay que cambiar los asientos. Este tipo de válvulas se encuentra en el mercado en establecimientos especializados. Bueno, eso más es por dar a entender que sí se fabrican alteradas. Y eso es todo. Muchas gracias.
vamos con el siguiente. Está un poco mal la internet, se va. Sí. No, los Sí, escucho, ¿se pudo escucho, precisar la expresión, ingeniero? escucho bien bajo, lo escucho bien bajo. Caray. Y ahora, Ya, probamos con el otro, a ver. Siguiente. Los que no han Aguilar, Aguirre, Faustino. Presente. A ver, ya para que exponga su trabajo. Ya. A ver, El compañero David me ayuda con la... ya a ver, David, ayúdale al compañero reproduciendo la presentación para que pueda Sí, por exponer. Voy, ingeniero, ya. ¿Se ve o no se ve? Todavía Aún no. compa. Está viendo. Ya. 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 Elementos y modificaciones que aumentan la potencia de un motor. Ya nos dice que en el motor de combustión interna se puede multiplicar generosamente la potencia iniciando de cómo fue creado. Estas innovaciones van desde estructura básica hasta mejoras electrónicas, utilizando para ello modificaciones en las estructuras, materiales, formas mejor diseñadas, basándose en una tecnología cada vez más sofisticada. Cuando se ha decidido mejorar las características originales del motor, se debe de pensar también en los objetivos de las mismas. Por lo general, las modificaciones deben muy bien pensadas debido a que el diseño original ya tiene por sí un estudio mínimo de todas y resultado. Si el cuidado en su nuevo diseño utiliza partes de mejor calidad, generando generalmente más costosas por sus características. Las opciones que podemos utilizar para mejorar el motor a la hora de buscar más caballos de potencia, el funcionamiento de la facilidad de realizarlos, costos, tiempos de llevarlos a cabo son modificaciones sencillas, kit de admisión directa, bujías de alto rendimiento, aditivos especiales, centralitas electrónicas, líneas de escape, modificaciones del taller, transformación de la culata, órganos de distribución, las válvulas, trucaje de émbolos, los segmentos, modificaciones del cigüeñal, los cojinetes de línea y biela, aumento de la lubricación y retención del aceite, tubulares de la admisión, modificaciones en el encendido sobre alineación de motores. Hacemos, compañero, a la siguiente. En el kit de admisión directa dice que aumenta el caudal del aire al motor. Esto tiene que ser lo más uniforme posible sin crear turbulencias que reduzcan su velocidad. En las líneas de escape podemos dividir la línea de escape en colectores de 4 en 1, supresores de catalizador, silenciosos deportivos. En las bujías es un elemento importante del motor, ya que en el instante de la explosión soporta unos 1000 grados centígrados, correcto. Se fabrica con 1 o 2, 3 o 4 electrodos, no existiendo diferencia en cuanto a su funcionamiento.
termodinámico. Cables de la bujía, el paso de elevada intensidad de la bobina, la bujía necesita cables con buena sección y que dificulten lo mínimo al paso de esta para motores con mucha potencia. Cable detallado, suma. Centralinas, todo vehículo a inyección posee una UCU o una unidad de control electrónica que maneja la inyección de combustible, el avance de encendido, la presión de turbo, limitadores de RPM y velocidad, correctores de leves y todos los parámetros de funcionamiento de la inyección electrónica. Este software consiste básicamente en una programación desarrollada por el fabricante para un tipo de motor en concreto. Ante esta perspectiva, en cuanto entra el juego el chip o centralina, ingenieros analizan los parámetros originales de la centralina electrónica y posteriormente las modificaciones en función de los parámetros vistos anteriormente, consiguiendo mejor la información y los tiempos de avance de los inyectores. Aditivos especiales. Estos mejorarán la condición de trabajo de nuestro motor, reduciendo rozamientos y aumentando el octanaje del combustible para una mejor combustión y así incrementar las potencias y reducir el consumo. Transformación de la culata. La culata es el más importante de los elementos, pues en ella se alojan casi la totalidad de los órganos que constituyen y distribuyen al tratar de mejorar un motor. Para obtener mayor rendimiento debemos considerar el trucaje de la culata, el que mayor porcentaje de aumento de performance nos ofrece. Trucaje de la compresión. Tenemos tres opciones. Rebajamos la culata mediante cualquier procedimiento de maquinado. Montamos émbolos de cabeza más alto a fin de que sobresalgan del plano del bloque. Y como tercera opción, haremos sobresalir la cabeza de los émbolos rebajando el bloque en su parte superior. Transformación de las cámaras. En las cámaras que no sean esféricas, ya que en estas últimas tienen la mejor de las formas. Antes de aumentar el índice de compresión, se debe procurar dar una conformación esférica si fuera posible. Ensanchamiento de los conductos de la válvula. Para aumentar el rendimiento de un motor, nos vemos obligados a aumentar su respiración, o sea, la cantidad de mezcla aspirada y la rapidez o facilidad de evacuación de los gases quemados. En cambio, la modificación de las guías de válvulas, generalmente al elegir las válvulas de mayor diámetro, nos hallamos con que el vástago o cola de estas es también mayor diámetro, lo cual supone reacondicionar las nuevas guías, madrilándolas, objeto de ajustarlas a las nuevas válvulas. Refuerzo de los pernos de la culata. Si aumenta la relación de la compresión, resulta que hemos aumentado proporcionando la presión interna de los cilindros. Esta presión se hace solidaria del bloque por medición de los pernos de fijación. Nos vemos por el tanto obligados a aumentar el apriete de la culata, dando a los pernos una sección mayor. Órganos de distribución. Árboles de levas es el más importante de los elementos que constituyen mecanismos de la distribución. De un buen cálculo sincronizado depende el rendimiento del motor. Poleas del árbol de levas, indispensable para poner a punto levas de compresión, no tiene mucha utilidad su uso con el árbol de levas original. Las válvulas, importante de las válvulas y de su diámetro en relación con el rendimiento volúmetro.
volúmetro del motor, pudiendo observar que cuando mayor es el diámetro de las válvulas, más satisfactorio la respiración. Nos limitaremos entonces a incrementar las válvulas de acuerdo con las posibilidades que nos ofrezca la cámara de explosión y el diámetro del cilindro. El ángulo de asiento, la mayoría de los conductores de motores han adaptado el ángulo de 45 grados para el cierre de la válvula por ser el que mayor seguridad de cierre rápido ofrece y por lo tanto mejor dispersión del calor a evacuar. El ángulo de 30 grados en contrapartida debilita el espesor de la válvula, haciendo más susceptible la deformación y no siendo por tanto aconsejable en las válvulas sometidas a altas temperaturas. Refuerzos de las válvulas: si vas a modificar o cambiar las levas, es indispensable cambiar los resortes de las válvulas para que no se floten o revolucionen. Retenes, al igual que los retenes de válvulas, son indispensables para altas revoluciones por mayor resistencia y menos peso que los retenes originales. Las mejoras son los de titanio. Trucaje de émbolos: el objetivo principal en el trucaje de émbolos es buscar la semejanza de la cabeza del émbolo a la cámara de explosión, obteniendo las siguientes ventajas: poder elevar máximo el índice de compresión sin llevar a provocar la detonación, mayor turbulencia de gases, la cual facilita su emulsión para el posterior encendido, mayor velocidad de los gases en el tiempo de escape. En cambio, en las bielas dice que desde el principio fueron calculadas para soportar cargas superiores a las del trabajo normal. No obstante, pueden hacerse en ellas algunas importantes modificaciones, tales como reforzarlas, los pernos de fijación, aligerar su peso y lógicamente equilibrarlas entre sí. Los elementos se emplean a la hora de trucar un motor deben ser de función centrífuga, con gran coincidencia elástica, a fin de que presenten un gran poder de adaptación en todos sus puntos de contacto con el diámetro interno del cilindro. La modificación del cigüeñal: se puede cambiar en el cigüeñal con un conjunto con bielas y pistones para aumentar la carrera y en consecuencia aumento del de la cilindrada, o para disminuir la carrera para poder así aumentar el tamaño de los cilindros y válvulas. Las únicas mejoras que podemos efectuar en estos elementos son las siguientes: reducción de peso en los contrapesos, equilibridad estática y dinámica, rectificación de las superficies de rodadura, endurecido de las muñequillas y cuellos. El trucaje del volante del motor es acumular energía estática para ofrecer en los momentos en el que los émbolos no transmiten fuerza viva. Si lo que buscamos son aceleraciones, debemos reducir la masa del volante incluso hasta 1/3 del original para facilitar las rápidas aceleraciones que buscamos. Los cojinetes de línea y biela: la técnica moderna del automóvil avanza en lo que respecta al acogimiento de las superficies de rodadura, empleándose cada vez más rodamientos de agujas y rodillos en vez de metales antifricción en los apoyos del cigüeñal y bielas. Aumento de la lubricación: al aumentar la potencia y el número de las revoluciones al transformar a un motor, aumenta su temperatura y desgaste. Nos vemos obligados a mejorar el caudal del aceite, a proporcionar a todos los elementos
en movimiento una película que lo proteja del desgaste y haga rotamiento. Turbulencia de admisión, múltiple de admisión. No existen modificaciones para esta parte del motor, ya que los originales son realmente muy buenos. Lo que se puede hacer para mejorar el original es adquirir un múltiple de tipo B. R. Modificaciones en el encendido, ampliaciones de chispas, las bujías que presentan mayor separación entre sus electrodos. Precisan de tensiones más altas, las culatas las podemos obtener mediante la ampliación de chispas. Gracias a esto se consiguen arcos de chispas más largos que puedan contribuir a mejorar la eficiencia de la combustión. Sobrecalentamiento de motores. Con estos elementos fortaleceremos la entrada de aire en los cilindros, aumentando por consiguiente la respiración y el rendimiento volumétrico, lo cual equilibra a un aumento de cilindrada. Y las poleas de los accesorios, la función de las poleas es usar la energía del motor para cargar la batería, alternador para el aire acondicionado, etcétera. Esas poleas de aluminio en su mayoría son mucho más livianas que las originales, acero, y son más grandes, por lo cual roban menos potencia al motor. En conclusiones, dice que obviamente con las modificaciones preparadas se trata de obtener mejores características en el motor modificado, las cuales van en incremento significado de la potencia del motor, que el fin al que se desea llegar. Con el incremento de la potencia se tendrá a cambio un incremento de consumo de combustible, cierta inestabilidad. Las partes podrían ser mayor que en condiciones estándar. Lo que sí podemos asegurar que las personas que decidan hacerlas, no les importa tener unos cuantos problemas si su vehículo tiene performance ideal. Esto ha sido, ingeniero, mi exposición, un poco larga creo. Ya. Gracias, Muy compañero bien. David. Muy bien. Está todo lo de las bujías, todo está bien.